Muy buenas noches con todos los presentes. Se le da la bienvenida a la tercera sesión del Diplomado Especializado en Derecho Penal, organizado por el Grupo Chire Colán y Moncada Romero y el Ilustre Colegio de Abogados de Ica. En esta oportunidad tenemos la tercera sesión del diplomado antes mencionado, para lo cual voy a dar el uso de la palabra al doctor Renzo Francisco Peña Colán. El tema a tratar es el derecho penal, la criminalización y concurso de delitos. Muchas gracias, Luz María. Muy buenas noches con todos. Efectivamente, esta es la tercera sesión del diplomado, el cual por motivos de fuerza mayor y por feriados calendario no se pudo llevar a cabo a inicios de semana, pues, ¿no? Esta sesión tiene de pronto para mi persona una doble connotación. Primero, porque es la continuación de este diplomado que está avanzando fuera de todo a paso firme. Y segundo, es la última sesión que voy a dictar en esta semana hasta la sesión número 7, que es los delitos contra el cuerpo, la vida y la salud, pues, ¿no? Y bien, estamos terminando ya las bases de lo que es el derecho penal peruano para poder meternos de lleno quizás en la teoría del delito a mano de otros ponentes, la teoría de las penas, ¿no? Entre otros temas que también son complementarios y están en el siguiente nivel de instrucción que deben pues seguir los participantes de este diplomado, siendo de esta manera pues que se está cumpliendo con el programa establecido. De esta manera vamos a dar inicio, sin más preámbulos, a la sesión que nos convoca el día de hoy. Como lo vengo diciendo en las sesiones anteriores, la presente no pretende ser un monólogo. Descartemos esa idea o esa reflexión de nuestra cabeza. No pretendemos que esto sea simplemente un monólogo de la persona que se encuentra a cargo de la sesión, sino que lo ideal sería pues tener la interacción correspondiente, al menos por la caja de comentarios de los participantes, para hacer de esta sesión una sesión más dinámica, más didáctica, más entendible, ¿no? De pronto para los que ya son abogados, que sirva, ¿no?, a modo de refrescamiento de memoria, ¿no? Cual técnica de litigación oral, para que de esta manera podamos reforzar o afianzar conocimientos que ya tenemos, simplemente que necesitan esa remembranza, pues, ¿no? Y para los que no y quizás están todavía en la carrera, pues que sirva como una base para lo que a futuro puede representar, pues, una fuente de trabajo, pues, ¿no? Vamos a empezar con esta tercera sesión. Ya habíamos cimentado las bases de lo que viene siendo el derecho penal. Hemos hablado sobre el derecho penal en su aspecto dimensión dogmática. Hemos hablado sobre los principios del derecho penal. Nos hemos referido también a diversas figuras o dispositivos penales que se incorporan con la publicación y promulgación de este código de 1991, el cual tiene vigencia hasta la actualidad a pesar de los múltiples debates o de los múltiples encuentros o conflictos académicos que representa la existencia y persistencia de este código que ya tiene más de 20 años y que quizás a veces se halla insuficiente ante la existencia, creación o surgimiento de nuevas modalidades delictivas como lo son la criminalidad organizada y como lo es el de los delitos de corrupción de funcionarios. Hacíamos una breve referencia a que en el código anterior, que era el código Maurtua, no existían ciertos dispositivos como por ejemplo lo eran el error culturalmente condicionado, solamente existía error de hecho y de derecho. Hemos hablado brevemente de cuáles son las incorporaciones que existen en este nuevo código. Hemos tocado el título preliminar, que son las bases dogmáticas y doctrinarias sobre las cuales descansan el resto de dispositivos penales en nuestro ordenamiento penal, ¿no? Y hemos definido cada uno de estos tópicos de modo tal que la sesión del día de hoy simplemente es un desmembramiento, una profundización y si se quiere una serie de reflexiones a partir de los dispositivos, de las estructuras penales
y de las instituciones básicas del derecho penal peruano que ya hemos venido conversando. Entonces, lo de hoy es esa profundización, esas acotaciones o atingencias que son necesarias para entender lo que viene a futuro, que es la teoría del delito en sus tres dimensiones, la teoría de las penas, ¿no? Y de esta manera complementar este módulo primero, que es derecho penal, eh, parte general, pues, ¿no? Muy bien, vamos a empezar. Tenemos dentro de nuestros tópicos o calidoscopios de temas lo que viene siendo el derecho penal del acto y el derecho penal del autor. Estos son dos criterios que a nivel dogmático tienen una gran relevancia. De entrada les digo que el derecho penal del acto es el cual se encuentra vigente o se adhiere a nuestro ordenamiento penal y que al día de hoy pues tiene vigencia. Consecuentemente podríamos hablar de una suerte de proscripción del derecho penal del autor toda vez que lo que interesa es el acto que realizamos, la acción u omisión que se ejerce, que se realiza, que se materializa en una sociedad para, a partir de un juicio, de una evaluación, ¿no? Normativa, a partir pues, ¿no? de las funciones de una institución competente, pueda acreditarse responsabilidad penal y consecuentemente emitirse una sanción acorde al hecho o a la omisión realizada. Pues, ¿no? Sin embargo, luego vamos a ver que existen ciertas excepciones o ciertas figuras que al día de hoy nos hacen replantearnos si efectivamente nuestro sistema normativo penal efectivamente respeta el criterio del derecho penal del acto. Vamos a definirlo brevemente, vamos a hacer una serie de reflexiones y luego vamos a interpretar en nuestra realidad si es que efectivamente esto sigue siendo tal como se tiene en los libros. Justamente hablábamos de un gran maestro de la escuela alemana, Polaino Navarrete, que nos decía pues que él sustentaba y mantenía su posición de que el derecho penal no debe encasillarse en el espectro especulativo de la norma, en donde se presumía y se antelaba un juicio, se antelaba un criterio, ¿no? En base a la teoría y vasta doctrina que se tiene sobre el derecho penal, sino que el derecho penal, producto del dinamismo humano, debe hallar justificación y es más, debe basarse en la práctica, en el empirismo, justificada en el accionar humano. Bien, entonces, es el accionar humano lo más importante para esta postura dogmática. Y es que el derecho penal del acto tiende a priorizar, empoderar la importancia de la conducta que transgrede el orden social y consecuentemente el orden jurídico de, de un país, de un Estado, ¿no? Mientras que el derecho penal de autor es aquel que tiene sus esfuerzos académicos enfocados en las características personales o en las características especiales que tiene la persona que delinque. Ambas son formas en las cuales se manifiesta el derecho penal. Por un lado tenemos que se sanciona efectivamente a la conducta, sin embargo existen tipos penales que requieren de una categoría especial para poder, primero, consumarse y segundo, que sustancialmente en la pena tienen una relevancia. Ejemplo, esos delitos en donde en el ejercicio de las funciones tienen en sus agravantes un supuesto. Si en el ejercicio de las funciones un policía o un servidor público funge de manera tal que comete un delito, esto es un agravante. Bien. Hay delitos que solo pueden ser imputados a personas con determinada cualidad o con determinada característica. Ejemplo, en el caso de fingir un embarazo, evidentemente esto solamente lo puede hacer una mujer. En el caso del feminicidio, a pesar de que existen diversas controversias, diversos debates sobre si esto es debidamente constitucional o no, podemos inferir a partir de la jurisprudencia que en nuestro país y la Suprema ha emitido
que el delito del feminicidio solamente puede ser cometido por varones. Queremos ponernos un poco más técnicos. Los delitos de corrupción de funcionarios solamente pueden ser cometidos por aquellas personas que tienen este vínculo contractual para el Estado en alguna de las instituciones de este, ¿no? Consecuentemente vemos que si bien se prioriza, ¿no?, como regla, como labor académica, que lo que se sustenta, en lo que se sustenta la pena es en el acto y en la omisión, sin embargo existen criterios y existen ciertos delitos que solo pueden ser cometidos por una persona con determinada categoría, cualidad o característica. Por lo tanto, no podemos proscribir del todo la manifestación del derecho penal que se refiere al autor. Ambas son competentes al día de hoy en nuestro Código Penal y en nuestra realidad penal peruana. Ahora bien, no significa que por el hecho de la existencia del derecho penal de autor, ¿no? No significa que se va a transgredir el orden constitucional que se encuentra contemplado en el artículo 2.24 literal D de nuestra Constitución. Ojo, existen los límites y los límites justamente, al ser la última ratio, el derecho penal, los establece la Constitución. Consecuentemente, podemos inferir que el derecho penal tiene una finalidad y tiene una función, las cuales son claras, son específicas. La finalidad, primero que nada, es determinar, delimitar, escoger, calificar, ¿no?, determinadas conductas u omisiones que pueden resultar lesivas a la sociedad, ¿no?, y que pueden incluso resultar tan peligrosas que caen en la categoría de lo indeseable, de lo irrepetible, de lo impronunciable, ¿no? Evidentemente esto responde a una escala proporcional del bien jurídico tutelado en relación al delito que lo prescribe. Tenemos la función del derecho penal, que es la de proteger bienes jurídicos. ¿Por qué no mencionamos sancionar delitos? Porque prioritariamente, y esto lo encontramos en el prólogo de nuestro Código Penal, la función que tienen las leyes penales es prioritariamente la de prevenir. Segundo, la de sancionar. Y tercero, la de rehabilitar o resocializar a la persona. Por eso es que no podríamos hablar de que la sanción es la función del derecho penal, porque en puridad y prioritariamente se entiende que el derecho penal debe proteger bienes jurídicos, ¿no? Protegiendo a las personas de actos que pueden ser desviados para la sociedad, sí. Sin embargo, no debemos descuidar la aplicación del derecho penal. Ahora bien, los conceptos que tenemos de criminalización al día de hoy son muy sofisticados, muy avanzados. La criminología se ha encargado, ¿no?, con su avance, de delimitar de mejor manera y más eficiente lo que viene siendo un delito. No obstante, conversábamos en las dos primeras sesiones de que a pesar de que existían doctrinas, posturas, tratados y teorías que son proscritos, que son desfasados, pero en la práctica nos siguen siendo de ayuda, ¿no? Ya lo hemos venido desarrollando, no vamos a retroceder, vamos en cambio a partir de ello realizar una serie de reflexiones. Y es que la criminalización supone, ¿no?, un escenario en el cual el poder que tiene el Estado, deviniente del ius imperio, materializado en el ius puniendi y traducido en penas y sanciones, ¿no?, es como el Estado peruano, a través del derecho penal, reconoce, ¿no?, identifica las conductas como delito. Esa es la criminalización. Es aquella selección, es aquella selección eh, exhaustiva en la cual se materializa la facultad excluyente y exclusiva del derecho penal por categorizar ciertas actividades, ciertas conductas. No todas interesan al derecho penal, ya lo decía Jesset. No toda molestia de la convivencia humana importa al derecho penal, pues, ¿no? Sencillo. Cada vez que necesitemos volver o entender un concepto, volvemos pues a los aspectos dogmáticos y doctrinarios prioritarios, ¿no? ¿Qué es esta? Pues lo que nos dice Jesset.
Ahora bien, existen dos tipos de criminalización. Existe la criminalización primaria y la criminalización secundaria. La primaria es aquella que faculta al legislador, al jurisconsulto, ¿no? A los juristas, al Estado peruano en este caso, para poder determinar, definir, conceptualizar qué son delitos. O sea, la criminalización primaria es la facultad que tiene un Estado de Derecho para escoger ciertas conductas del montón y de este montón determinar cuáles son punibles. Mientras que la criminalización secundaria es aquella facultad, poder, ¿no? Potestad que tiene el Estado para atribuir la condición, categoría, ¿no? O el señalamiento de quién puede ser señalado, puede ser nombrado, puede ser mentado, puede ser seleccionado como delincuente. O sea que es la criminalización secundaria la que va a determinar quién delinque y quién no. Y consecuentemente a quién se le va a aplicar la ley penal vigente. En este aspecto tenemos cuatro dimensiones muy importantes que nos van a ayudar en la criminalización secundaria. Y es que tenemos, por un lado, a la dogmática penal, por otro, a la criminología, por otro lado, también tenemos a la criminalística y finalmente tenemos a la política criminal. Son dimensiones, acepciones, técnicas auxiliares que nos van a ayudar a la categorización de los delitos y consecuentemente a sus realizadores. La dogmática penal, muy importante, ¿ya? Es aquella que plantea una serie de sistemas, estructuras, dispositivos de carácter penal que al ser recogidos en un ordenamiento escrito, en este caso un código penal, cobran vigencia en un estado y en una sociedad determinada, en un tiempo-espacio determinado. La dogmática penal entonces viene siendo aquel planteamiento teórico, ¿no? Filosófico, estructural, que va a definir cuáles son las instituciones penales que se van a aplicar en un ordenamiento jurídico de un país. Mientras que la criminología es aquella ciencia, conocimiento que tiene sus fundamentos, que tiene sus orígenes en el desarrollo empírico de las actividades humanas, en las acciones, en las conductas. Y a partir de eso, buscar posibles explicaciones, buscar fuentes de criminalidad, buscar motivos, explicar el por qué una persona puede volverse o convertirse en un delincuente. Mientras que, y a diferencia de la criminología, la criminalística viene siendo la forma en que se estudia el paso a paso sobre cómo se realizó un delito, cómo empezó, cómo se desarrolló, cómo se materializó y cómo se consumó. Y eso evidentemente tiene una gran relación con el iter criminis. Sabemos bien que el iter criminis tiene dos fases muy conocidas, que son la fase interna y la fase externa. Dentro de la fase interna tenemos la ideación, que es cuando nosotros reflexionamos sobre qué queremos hacer, ¿no? Sobre qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer. Y en ese aspecto viene la deliberación, que es determinar cuál es la vía, el camino que vamos a emplear, ¿no? Las herramientas para poder concretar el delito. Ideación, deliberación, determinación, que es cuando finalmente nos decidimos primero a realizar el delito y segundo a qué camino seguir para poderlo materializar. Luego de esto viene la fase externa, que es cuando empieza pues no con los actos preparatorios. Y los actos preparatorios es cuando el sujeto se provee de los materiales o de las suficientes herramientas para poder concretar un delito. Estos no son punibles, es decir, que los actos preparatorios no merecen pena.
Luego viene los actos de ejecución, que es cuando ya ponemos en marcha el plan, ejecutando con las herramientas, ejecutando con las armas, ejecutando con todas aquellos materiales de los cuales nos hemos previsto previamente, ¿no? Para poder realizar el delito. Esto tampoco es punible. Luego viene la instancia de tentativa, que es cuando efectivamente se ha querido realizar el delito, se ha hecho lo necesario, pero el resultado no ha sido el previsto, el conveniente. La tentativa en ciertos delitos sí es punible. Bien. Y finalmente viene la consumación y agotamiento del delito, que es cuando se tienen los resultados, ¿no? Cuando se concretan el hecho, ¿no? Y cuando se obtienen los resultados. Evidentemente, todo este trajinar, todo este camino, la criminalística lo estudia, valiéndose definitivamente de diferentes ciencias, técnicas, en fin. Es aquí donde entran, por ejemplo, los peritos. Y finalmente tenemos la política criminal, que es aquella técnica, teoría, una serie de conocimientos, ¿no? Que a partir de lo antes mencionado, es decir, la dogmática, la criminología y la criminalística, establece criterios, teorías, establece hipótesis, ¿no? Establece también una serie de parámetros en cuanto al delito y en cuanto a las penas, ¿no? La política criminal viene a ser el recogimiento de estas teorías, el recogimiento de todo lo antes mencionado, para ponerlo a disposición del operador penal. Ahora bien, la teoría tridimensional del derecho también ha estudiado estas figuras. La teoría tridimensional del derecho es una teoría de origen brasileño, es una teoría muy vigente y que probablemente también nos las han enseñado en las aulas universitarias. Es la que nos habla sobre el hecho, valor y norma, ¿no? El hecho vendría a ser lo que la criminología estudia. Bien, el valor es la política criminal, las teorías que pueden fundamentar el accionar de los sujetos procesales, ¿no? Y finalmente tenemos la norma, que son todos aquellos dispositivos penales, dentro de los cuales encontramos nuestro código penal, los principios de la dogmática penal, la doctrina y las teorías que el derecho penal pone a nuestra disposición. Consecuentemente, hayamos allí justificado en tres de los cuatro tópicos que hemos mencionado la teoría tridimensional con relación al derecho penal. Hablábamos ya de un poder punitivo y este poder punitivo era exclusivo y excluyente. Exclusivo porque solamente el Estado peruano, a través de la manifestación del jus imperio, traducido en el jus puniendi, podía ejercer. Es decir, que el poder de sancionar o la facultad de sancionar un hecho, un acto u omisión solamente recae en el Estado peruano a través de las instituciones competentes, que en este caso es el persecutor, que es la fiscalía, y el poder judicial, quien es que sanciona. Un poder judicial que con el nuevo Código Procesal Penal ya tiene una delimitación más clara de sus funciones. Recordemos que el antiguo Código de Procedimientos Penales era considerado un código inquisitivo, toda vez que investigaba el juez, investigaba la policía, investigaba el fiscal, investigaban todos por su cuenta y era prácticamente un todos contra el imputado. Definitivamente allí no había igualdad de armas. En cambio, el nuevo Código Procesal Penal ya deja bien en claro cuál es la figura que se va a seguir. Primero que nada, el persecutor es el fiscal, es el único encargado de la investigación. Luego tenemos al Poder Judicial, que ya sea a través del juez de investigación preparatoria o a través de los jueces de juzgamiento, los jueces de juicio, los jueces de la última etapa del proceso, ya son finalmente, al fin y al cabo, ya terceros imparciales que no tienen ningún tipo de interés en el resultado del proceso, ¿no? Ya las figuras se han delimitado y básicamente esto es la fundamentación de los rasgos adversariales. ¿Por qué son rasgos adversariales? Porque
contraponen a dos partes muy marcadas, que son la defensa técnica versus la fiscalía, y el juez en el medio decidiendo de acuerdo a lo que le presentan en audiencia. Muy bien. El poder punitivo entonces es exclusivo del Estado peruano a través de sus instituciones. Y el poder punitivo también es excluyente. ¿Por qué? Porque como ya lo habíamos mencionado, el poder punitivo del Estado peruano es aquella facultad que tiene este último para poder elegir entre el montón de actitudes, actividades, acciones o hechos los que resulten más lesivos, más gravosos, más graves, más nocivos, más dañinos para la sociedad. No cualquier cosa va a ser finalmente considerado delito. Solo aquellos que transgredan los bienes jurídicos más elementales. Y en este caso, pues, es la facultad excluyente que tiene el Estado peruano al determinar de entre toda la gama de posibilidades de acciones del ser humano, solamente escoge algunas para poder tipificar y consecuentemente sancionar. Porque a partir de ello se va a aplicar la coerción y la coacción. Estas son dos figuras interesantísimas. Al día de hoy creo que no existe todavía con claridad un distanciamiento entre la coerción y la coacción. Quisiera preguntarle en todo caso, a ver, me parece que no hay mucha asistencia, no obstante vamos a tratar de que esto sea un conversatorio un poco más dinámico. La señorita Tatiana Flores, la señorita Milet Tarmeño, coméntenme, ¿sabemos la diferencia entre la coerción y la coacción? Si es que no disponemos de micrófono, podemos utilizar los mensajes, los comentarios, ¿no? A ver, señorita Tatiana, señorita Milet, ¿conocemos la diferencia entre coerción y coacción, por favor? Le leo, señorita Tatiana. Reitero la pregunta, por favor. Diferencias entre coerción y coacción. La señorita Tatiana me comenta que la coerción es cuando el agente realiza una conducta, ¿no? En contra de su voluntad. Ya. Pero a ver, vamos a vincular esta noción, este concepto que usted maneja, vamos a vincularlo al poder punitivo. A ver, el poder punitivo es una facultad exclusivamente que puede ser realizada por el Estado, ¿no? Sabemos que el jus imperium se traduce para el derecho penal en jus puniendi, que es la facultad de sancionar ciertas conductas, y que el poder punitivo jus puniendi puede trabajar de forma exclusiva y de forma excluyente. Exclusiva porque solo el Estado puede sancionar y excluyente porque elige qué actitudes, qué actividades, qué acciones puede sancionar. Ok, entonces, si hablamos de
una posible sanción, una posible facultad de sanción, ¿no? Y que exista a partir de ello coerción y coacción. ¿Cómo podemos conceptualizar, definir a la coerción y a la coacción? Bien, para poder acceder al break, al descanso, vamos a ir dando las acotaciones. Y es que la coerción, señoritas, la coerción es la forma que tiene el Estado a través de el poder punitivo, evidentemente, ¿ya? A través del Código Penal, de la prescripción de una sanción. Podemos ponerlo de esta manera. La coerción es la manifestación del Estado diciendo que ante tal conducta podemos aplicar tal sanción, ¿no? Viene siendo una suerte de advertencia o amenaza, ¿no? Mientras que la coacción, como usted bien lo ha dicho, señorita Tatiana, ya se utiliza la violencia, pero evidentemente no una violencia, por hablarlo de alguna manera, pues no a las manos, no una violencia física necesariamente, no por ir a los golpes, por así decirlo, sino una violencia o un forzamiento, ¿no? Porque se cumplan las sanciones establecidas en el código. Mientras que la coerción viene siendo la advertencia, la coacción viene siendo la materialización de esa amenaza. Es decir, la coerción es, si estafas, tienes una sanción no menor a 2 años ni mayor a 6, ¿no? Pero estafaste. Consecuentemente, te condeno a 6 años. La coerción es, si estafas, puedes tener un máximo de 6 años. La coacción es, estafaste, te hallaron culpable, tienes responsabilidad penal, muy bien, condenado a pena privativa de libertad de 6 años. Efectiva. La coerción es la prescripción de la sanción, mientras que la coacción es la materialización de la misma. Ahora bien, este poder punitivo, como todas las instituciones y dispositivos que tenemos en el Código Penal, en el derecho penal, evidentemente tienen que contemplar límites. Evidentemente deben tener límites. Todo poder debe ser regulado para evitar caer en arbitrariedades. Y el poder punitivo no es la excepción. Bien, entonces, entonces, ¿cuáles son los límites que tiene el poder punitivo? Los límites que tienen el poder punitivo es los límites materiales y los límites formales. Bien, vamos a definir cuáles son estos límites materiales y estos límites formales. Primero que los límites materiales, bien, son aquellas garantías penales sustanciales con relación, ¿ya?, a los derechos fundamentales. Mientras que las garantías formales vienen siendo esas garantías procesales en las cuales se tiene, ¿no?, que respetar el debido proceso penal. Luego los vamos a definir con un mayor ahínco. ¿Ya? Vamos a un break, me informan, por favor. A ver. Bueno, vamos a dar un pequeño break a a los participantes con la finalidad de descansar y retomamos las clases en 5 minutos.
Bueno, continuaremos con la sesión número 3, Derecho Penal, la criminalización y concurso de delitos. Le daremos pase al doctor Renzo Francisco. Muchas gracias, María. Vamos a continuar con esta sesión. Ya hemos abordado una serie de tópicos por demás importantes que evidentemente resultan pues indispensables para el entendimiento del derecho penal peruano, el derecho penal en general, la dogmática penal porque es muy importante. Luego entenderemos por qué cuando analicemos teoría del delito y teoría de las penas, obviamente llevado por otros doctores. Y ya hemos venido hablando, pues, ¿no? De estas figuras por demás importantes, ¿no? Como lo son la criminalización, el derecho penal, hemos definido el derecho penal del acto, del autor también. Hemos hablado sobre las diferencias, hemos hablado de cuál es el que está vigente en el código penal peruano. Hemos hablado de la excepcionalidad, ¿no? En lo que respecta al derecho penal del autor. Y hemos visto, pues, ¿no? Más o menos cuál es la práctica, ¿no? Y empíricamente cómo podemos observar, cómo podemos vislumbrar lo que viene siendo, pues, el derecho penal peruano. Empezaremos con una breve reflexión en donde, pues, es muy sencillo de vislumbrar lo siguiente. Primero que nada, nuestro código penal efectivamente no estaba preparado para las nuevas manifestaciones de criminalidad, como lo son la corrupción de funcionarios, como lo es el crimen organizado. Si bien se ha hecho una distinción, ¿no? Entre la criminalidad organizada y la banda criminal, sin embargo existen numerosas discusiones sobre si es que la criminalidad organizada amerita en todo caso que se haga una modificación al Código Penal como lo ha venido haciéndose o en si en todo caso es necesario contar con un nuevo ordenamiento sustantivo penal, como es el caso, ¿no? De los que dicen que necesitamos otro código, ¿no? Bien, hablábamos del poder punitivo, de su calidad de exclusivo, de excluyente, hablábamos de que no existe un criterio absoluto para su aplicación, sino es que tiene límites, sino es que eh, tiene limitantes, tiene parámetros, ¿no? Tiene alcances y estos se encuentran debidamente delimitados y debidamente caracterizados, ¿no? En límites materiales y límites formales. Los límites materiales son aquellos que pueden encuadrar en la categoría de garantías penales o garantías sustantivas. Bien, estas garantías suponen el respeto irrestricto, indubitable a las garantías o derechos fundamentales, es decir, a la defensa de los bienes jurídicos que nuestra Constitución recoge en el artículo 2 de nuestra Constitución política. Esos son los límites materiales. Bien, mientras que los límites formales son aquellos que hacen referencia a las garantías procesales, que es cuando se está ya investigando un delito, ya se está procesando a una persona, ¿no? Y ya se está buscando perseguir una acción. Los límites materiales hallan su justificación en los principios de la dogmática penal, hallan su justificación en los principios del derecho penal, hallan su justificación, ¿no? O su fundamento en la teoría general del derecho penal, la que probablemente recogen todos los estados de derecho. Efectivamente, existen dispositivos en común entre los diversos ordenamientos jurídicos y sobre todo que existen, pues no, cierto paralelismo entre los estados de derecho y los dispositivos penales que se encuentran en su código penal. Recordemos pues que somos una normativa tendiente al civil law, pues, ¿no? Que es el derecho escrito y codificado. Muy bien, los límites materiales del derecho penal son el principio de legalidad, que como bien hemos visto en el título preliminar de nuestro código penal, ¿no? Solo las acciones u omisiones previstas como delito pueden ser, ¿ya? Investigadas, tratadas o calificadas como tal.
Este principio de legalidad también supone que solamente puede sancionarse de acuerdo a la normativa penal vigente al momento de la comisión del delito. Esto supone la norma de la irretroactividad, que es el impedimento que se tiene, ¿no?, del jus puniendi, de poder cobrar vigencia, de poder aplicarse a un hecho que sucedió antes de su publicación. Esa es la irretroactividad. La ultraactividad es cuando ante conflicto de leyes, ¿no?, existe una ley o existe una norma o existe un dispositivo penal más benigno, más beneficioso, menos lesivo para el procesado, imputado, encausado, puede traerse desde el pasado y aplicarse a un supuesto actual. Ultraactividad, cuando una norma pasada con un dispositivo pasado llega al presente. Y la retroactividad es cuando una norma presente se aplica a un hecho pasado. Repito, ante la confusión o conflicto de normas en cuanto a su temporalidad. La norma, la ley, la regla es irretroactividad. La norma es vigente desde el día siguiente de su publicación, salvo disposición de lo contrario. Pero existen situaciones excepcionales como las que acabamos de mencionar que suponen la posibilidad de aplicar ultraactiva o retroactivamente una norma. Eso también es principio de legalidad. También es principio de legalidad que nadie podrá ser sancionado, investigado o procesado por algo que no es delito. Tampoco está impedido de realizar lo que no está prohibido y consecuentemente está permitido realizar lo que no está impedido de hacer. Eso es legalidad. Son normas básicas, son reglas elementales que sabemos por cultura jurídica probablemente desde el primer o segundo año de la carrera del derecho. Tenemos el principio de la prohibición de la analogía, el cual prohíbe criterios analógicos, ¿no?, en la aplicación de los diferentes casos. Doctor, ¿y cómo hacemos con la jurisprudencia? A ver, vamos a establecer límites, vamos a poner los puntos sobre las IES. Si bien es cierto que existe la prohibición de la analogía, y es que cada caso debe ser analizado en concreto, cada caso debe ser analizado individualmente, el derecho penal es personalísimo, ¿sí? Existen situaciones de carácter, primero, procesal, ¿sí? Y segundo, sustancial, pero para poder pormenorizar, puntualizar dispositivos penales. Por ejemplo, si bien no se puede juzgar a la persona de A ni a la persona de B de la misma manera por la realización de un parricidio, sin embargo, podríamos aplicar la jurisprudencia para poder delimitar en qué consiste el homicidio por alevosía. Y es que jurisprudencialmente, ya, la, es justamente los precedentes vinculantes quienes han determinado lo que la alevosía significa para el derecho penal peruano. Acá no estamos diciendo que se califique a una persona igual que a la otra. Lo que estamos diciendo es cuándo es, o estamos resolviendo una duda, ¿no? ¿Cuándo es que se considera alevosía en el caso de los homicidios? ¿Y qué te dice la jurisprudencia? Te dice que la alevosía es cuando el sujeto activo elimina la posibilidad en el sujeto pasivo de repeler, de reaccionar, de defenderse del ataque. Y lo ponen en ejemplos concretos. Por ejemplo, la persona que mata a alguien, pero primero le corta las extremidades, de manera tal que ya no puede impedir o defenderse del daño, ¿no? Eso es alevosía. O cuando se cercenan los miembros, eso es alevosía. Cuando se daña de tal manera la integridad corpórea del sujeto pasivo que le impida a éste poder defenderse. Si bien es cierto, no se está calificando el acto o el hecho o la acción de A con la de B, sin embargo se está puntualizando qué es la alevosía. Y de encuadrarse la actitud de alguno de ellos en este supuesto, pues es un arreglo o parámetro a seguir.
No aplica analogía cuando se trata de juzgar los hechos diferentes, pero la jurisprudencia nos puede dar alcances para poder puntualizar y subsumir consecuentemente un hecho. Bien. Sin embargo, la regla es, reitero, que se prohíbe el criterio analógico, salvo que se beneficie en todo caso, ¿no?, al imputado. Recordemos pues que nuestro código es garantista, no solamente el Código Procesal Penal actual, sino también nuestro Código Penal, ¿sí? Existe la presunción de inocencia, existe el derecho a la defensa, existen dispositivos que son de carácter formal, que luego vamos a definirlos. Volvemos a los límites materiales. Tenemos el principio de la mínima intervención, que es, como lo decíamos al inicio de las sesiones, cuando existe una regla dogmática en donde el derecho penal debe limitarse a no aplicarse o a no tener vigencia en cualquier situación, sino que debe aplicarse en casos de extrema necesidad, reivindicando la posición de última ratio, reivindicando su naturaleza de última ratio, reivindicando ya la necesidad de aplicar el derecho penal con sumo cuidado. Ya mencionábamos que el derecho penal tiene una doble función: proteger a las personas de los delitos, pero también proteger a las personas del propio derecho penal. ¿Mm? Y finalmente, dentro de los límites materiales encontramos el principio de la proporcionalidad, que es la llamada prohibición en el exceso. Es decir, que debe existir criterios dogmáticos, ¿no?, para sancionar, por ejemplo, un delito, pero debe haber una proporcionalidad en ello. Y esta proporcionalidad, ya este juicio, este criterio, debe responder a un orden prelativo de importancia o significancia. Ejemplo, la vida debe ser protegida con más años de cárcel en comparación con el patrimonio. Sería ilógico tener una pena de 20 años por el delito de, por ejemplo, robo, y tener una pena de 10 por homicidio calificado. No sería lógico, no sería congruente. ¿Mm? Eso es lo que se pretende delimitar a partir del principio de proporcionalidad. Prohibición en el exceso. ¿Mm? Y como lo mencionábamos, el derecho penal también protege a la población del propio derecho penal. Por eso es que la pena no puede causar igual o más daño que el propio delito. Ya mencionábamos en sesiones anteriores que probablemente pisar el penal era de lo peor que podríamos encontrar. Allí verdaderamente podríamos hablar de que existe una suerte de vigencia, ¿no?, de la ley del talión, la ley de más fuerte, ojo por ojo, la regla de la ley de la selva, ¿no?, el más fuerte sobrevive. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado sobre a quién o a quiénes aplicamos el derecho penal. Y tenemos los límites formales, que son aquellos que hacen referencia al debido proceso. Esto tiene una íntima vinculación con la criminalización secundaria, que, como recordaremos, la criminalización secundaria es aquella que designa, elige, decide a quién le vamos a sancionar, a quién le vamos a imponer la pena, a quién podemos atribuirle la calidad de delincuente. Entonces, cuando se habla de un debido proceso, hacemos referencia a que existen garantías que se deben respetar para que este proceso no adolezca de nulidades. Por lo tanto, a través del debido proceso, se limita formalmente la persecución de un delito. Se limita el ejercicio del poder punitivo. Por ejemplo, por ejemplo, uno de los dispositivos formales que limitan al poder punitivo es la presunción de inocencia. Es decir, no se puede sancionar a una persona siempre que no se haya desvirtuado la presunción de inocencia. Hoy en día es muy común ver que existen pues jueces con un criterio un poco estricto, cerrado o estrecho respecto de la
presunción de inocencia y hablan de que se debe probar la inocencia. No, no, no. La inocencia no se prueba. Nosotros, tal cual como cuando nacemos, nacemos con derechos, procesalmente hablando, nacemos con el derecho a la presunción de inocencia. Nosotros no debemos demostrar nuestra inocencia, somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Consecuentemente, entendemos que esto también es una materialización del principio de legalidad. Todo el mundo debe ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario. El proceso debe ser llevado prioritariamente en libertad, porque se presume la inocencia de la persona. Tenemos también el derecho de defensa, que se materializa en los dispositivos procesales como el derecho a la defensa eficaz y de libre elección. Si bien es cierto que existe la Defensoría Pública, y con el mayor respeto que se les debe a los defensores públicos, lo cierto es que no es lo mismo contar con un defensor particular a contar con un defensor público, probablemente por la carga, probablemente por las labores, incluso por la cantidad de actuados que existen en un proceso y en el cual debe ponerse al tanto de manera prácticamente inmediata el defensor público. Esto no sería garantía de una defensa eficaz. Quiero saber qué opinan al respecto, a ver, el auditorio. Señorita Tatiana, señorita Carmen, doctor Eder, doctora Karina, doctora Indira, señorita Milet, coméntenme. ¿Qué opinión les merece el uso de la o el ejercicio de la defensa pública en el Perú? Buenas noches, doctor. Escucho. Sí, bueno, el uso de la defensa pública es más que todo, es necesaria y es garantista para la persona, ¿no? Claro, también está, ¿no?, que hay delitos en que ya no necesita de mayor probanza porque ya es suficiente la actividad probatoria, ¿no? Pero sí es necesaria porque una persona natural, un ciudadano común desconoce de leyes. Eh, Quizás digamos que el delito más recurrente, ¿no?, son los delitos de omisión a la asistencia familiar. Eh, y justamente son esas personas que deben su dinero a los alimentistas por X motivos, son las personas que necesitan más asesoría, ¿no? Es necesaria la defensa pública, ¿no? Es necesaria, ¿no? Es necesario porque implica una garantía para el ciudadano, para el justiciable, que debe velarse en toda etapa del proceso, desde que inicia una investigación, digamos, preliminar hasta que culmina con su sentencia, ¿no? Considero que sí es necesaria y considero que más que necesaria es una garantía, ¿no? Sí, definitivamente el derecho a la defensa está tratando de garantizarse en todos sus extremos con la existencia de la institución de la Defensoría Pública. Evidentemente no se puede tener un proceso debidamente establecido, un proceso válido, un debido proceso, como dicen nuestros libros de derecho, si es que la persona imputada no goza justamente de esta defensa. Pero seamos honestos, vamos a hablar en concreto. ¿Puede un defensor público que no tiene los actuados a la mano, al cual lo llaman, como bien ha dicho usted, doctor, como defensa necesaria, poder ejercer defensa eficaz? No estoy atribuyendo responsabilidad al defensor público. De hecho es su trabajo, de hecho es su labor, y de hecho cuenta con carga como probablemente lo cuenta cualquier persona. Pero el detalle está, ¿creen que el defensor público puede ejercer defensa eficaz si es que lo notifican en el día? ¿Qué opinan ustedes? Doctor, buenas noches. Pidiendo nuestra opinión, bueno, yo he sido parte hice mi CESIGRA en el Ministerio de Justicia, bueno, y he visto pues, ¿no?, muy de cerca a los defensores públicos que ellos quisieran, ¿no?, ejercer bien su trabajo, ¿no? Pero frente a la carga procesal que ellos tienen, porque no solamente llevan un caso, ¿no?, sino muchos casos en los cuales se acerca mucha gente porque no tienen la condición económica como para afrontar un proceso, entonces se apersonan y solicitan, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro lado, en las audiencias
A veces se les cruza una audiencia tras otra y ¿qué hacen? Piden el apoyo de su colega, ¿no? De otro defensor público. Y a veces ese defensor público ingresa sin tener conocimiento del caso, recién ahí se entera del caso. Es por eso que no hacen una defensa eficaz ellos, ¿no? Entonces, lamentablemente, si uno va a recurrir a un defensor de, de oficio, entonces, bueno, pues no se arriesga a que, bueno, justamente por su misma condición de repente económica, que no tiene posibilidades de pagar un defensor privado. Entonces, bueno, pues ya uno se tiene que adecuar, ¿no? Lo que un defensor público pues no va a tener que avanzar de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? Laborales, ¿no? Porque ellos en realidad tienen mucha carga procesal y también son, muchas veces, les designan los casos en el momento, en el día, como dice usted, ¿no? Entonces, pienso yo que ellos no hacen una labor eficaz, ¿no? Entonces, mil veces preferible es recurrir a un defensor particular, quien es el que, claro que, como se dice, no, criollamente, ellos andan, bueno, trabajan siempre y cuando pues les paguen también, pues, ¿no? Entonces, pero hacen una mejor labor, ¿no? Más personalizada, diría yo. Bueno, eso es todo en cuanto tengo que opinar, doctor. Excelente, muchísimas gracias. Y efectivamente, lo que usted está diciendo es una realidad bastante caótica, porque la carga procesal que tienen las instituciones del Estado es mucha. Eso es uno. Y dos, la forma en que llega un proceso, en el segundo supuesto que usted nos comenta, que es cuando lo notifican o le ofician, pues, ¿no? Al defensor público para que se apersone probablemente incluso en el día, ¿no? A una audiencia, a un proceso. Esto definitivamente, a ver, humanamente hablando, es prácticamente imposible ejercer una defensa si te enteras prácticamente en el mismo día de que tienes que acercarte a una audiencia, ¿no? Entonces ahí observamos que si bien existen loables esfuerzos porque el proceso penal se adecue pues a un modelo verdadera e íntegramente garantista, existen pues situaciones en la realidad que definitivamente escapan a lo teórico, a lo prescrito en la norma adjetiva. Eso es una gran realidad, ¿no? Entonces, evidentemente, evidentemente, una defensa eficaz no puede ser asumida en el día de la contratación o en el día en que se apersona el proceso, ¿no? Entonces tenemos allí, por el momento, quizás un tema de discusión bastante interesante, ¿no? Por un lado, es cierto que puede que no se garantice una defensa eficaz con la Defensoría Pública, pero por otro lado está lo que nos comenta el doctor Eder, que justamente es otra gran verdad, que es necesaria la defensa. La defensa de oficio, ahora llamada Defensoría Pública, es defensa necesaria, ¿no? Porque se entiende que el velo de la formalidad se encuentra subsanado con la presencia del defensor público. Y existen casos en los cuales tampoco es muy complicado, pues no eh, hablando ya con la experiencia del caso, ¿no? Hay casos, hay situaciones, hay procesos en los cuales pues se necesita un gran conocimiento o vasto conocimiento del tema para saber qué situación se puede aplicar. Se dio un ejemplo muy concreto, ¿no? El doctor Eder dijo los casos de omisión a la asistencia. Evidentemente, son casos en los cuales básicamente hay incoación al proceso inmediato, en el caso pues no de una contumacia, y evidentemente allí tenemos pues o podemos recurrir a la Defensoría Pública porque ahí no hay más por hacer. No requiere mayor probanza, ¿sí? Entonces, en este tipo de situaciones, la Defensoría Pública cumple, creo yo, más que eficientemente sus labores, ¿no? Es defensa necesaria y existen también, pues, ¿no? Una realidad en la cual debemos incidir y persistir en cuanto a nuestros esfuerzos profesionales. Yo creo que ambos puntos son valederos, ambos puntos son válidos, ¿no? Y también usted mencionó, doctora Carmen, algo muy cierto, que es que a los defensores privados, ¿no? Como se dice, se ganan los frijoles, criollamente, como se dice, se ganan los frijoles, pues llevando sus procesos. Ahora bien, ahí viene la cara contraria, ¿no? La otra cara de la moneda. A los defensores privados nos contratan en función de nuestra eficiencia también.
digamos que una audiencia o una diligencia no sale como el cliente quiere, pues tiene la libertad de cambiarlo. Y básicamente a eso estamos expuestos cuando somos defensores privados, ¿no? Son situaciones que se dan en la práctica que probablemente no se encuentran en los libros y que sin embargo afrontamos día con día en el ejercicio de nuestras labores. Yo creo que hasta acá estamos claros con la información que hemos dicho sobre derecho penal del acto, del autor, sobre la finalidad y función del derecho penal. Hemos definido y determinado cómo es que se manifiesta la criminalización primaria y secundaria, ¿no? Hemos hablado sobre las dimensiones de la criminalización, que son la dogmática, la criminología, la criminalística y la política criminal. Todo esto lo hemos recogido en la teoría tridimensional, lo hemos encuadrado en el hecho, valor y norma, ¿no? Hemos hablado sobre que el poder punitivo, si bien tiene características o caracteres de exclusividad y carácter de excluyente, no es absoluto y existen estas limitantes tanto a nivel material como a nivel formal, como son las que estamos mencionando. Hemos hablado sobre la coerción y la coacción y hemos definido algunos de los principios materiales y formales que justifican los límites eh, al poder punitivo. Evidentemente, a nivel procesal, el nuevo Código Procesal Penal ha significado un avance, ha significado un gran ítem para poder garantizar el respeto no solamente de los derechos fundamentales, sino también de las garantías procesales que se debe tener en un proceso penal. El proceso penal debe ser, al menos para el persecutor del delito, un engranaje tan bien encuadrado, tan bien compactado, que no permita lugar a dudas de, primero, la responsabilidad penal de una persona y segundo, de la ausencia de convicción para acusarlo, ¿no? Y pone a nuestra disposición una serie de situaciones procesales que nos dicen, oye, por si acaso acá existen formas alternativas de solucionar una controversia legal. Tienes el principio de oportunidad, tienes el acuerdo reparatorio, tienes la conclusión y la terminación anticipada. Son situaciones procesales que el código pone a tu disposición para que no llegues a juicio, ¿no? Ya sea por carga, ¿no? O ya sea por respeto a los derechos fundamentales para no sobrepoblar nuestras cárceles. Tenemos esos dispositivos. Tenemos también dispositivos de carácter procesal que van a evaluar y van a fiscalizar el desarrollo de la investigación, como lo es, por ejemplo, ¿no?, el control de plazo o, alternativamente, residualmente, la tutela de derechos, a la cual podemos acudir de manera extraordinaria en la etapa de investigación preliminar y una vez formalizada la investigación, pues, ¿no? Tenemos todos esos límites. Ya adentrarnos en ello o al análisis de ello sería tocar temas procesales, que no es menester de la presente sesión. Sin embargo, entendemos que representan como límites procesales, ¿no?, del poder punitivo. Perfecto. Hasta aquí quisiera saber, ¿existe alguna pregunta, por favor? Disculpen, la pregunta, doctor. La terminación anticipada, en qué momento se da y la conclusión anticipada, en qué momento se da? La diferencia entre la terminación anticipada y la conclusión anticipada es la instancia del proceso en el cual se solicita. La conclusión anticipada se da en juicio, que es con los alegatos de apertura, en donde se incoa la conclusión anticipada y se solicita la entrevista con el fiscal para poder trabajar el tema de la conversión de la pena. Mientras que la terminación anticipada puede aplicarse y puede solicitarse en etapa intermedia y con la incoación del proceso inmediato. ¿Sí? Esa es la diferencia con la conclusión anticipada. Dígame, ¿existe alguna otra duda, por favor? Gracias, doctor.
¿Los demás? ¿Alguna duda? De repente alguna precisión que debamos hacer ya para tocar brevemente el concurso de delitos? Bien, si no existe ninguna duda, continuamos. El concurso de delitos, el concurso de delitos es una situación por demás interesante dentro del derecho penal, porque como bien sabemos, la manifestación delictuosa de las acciones de las personas no siempre van a ser, ¿cómo decirlo?, planas. No es que yo quiero matar y mato y ahí acabó la situación, ¿no? Sino es que existen situaciones o existen escenarios que en la práctica ameritarán un mayor y mejor entendimiento de esta realidad. Y es que cuando existe concurso de delitos, existe la realización de varios delitos. Eso es indiscutible. Eso es indiscutible. Pero ¿qué diferencia la, el concurso ideal de delitos y el concurso real de delitos? Primero que nada, vamos a partir por los tópicos más importantes, por los pilares del concurso de delitos. Primero que nada, estamos hablando de diversas acciones. Bien. Segundo, estamos hablando de diversos dispositivos penales vulnerados. Tercero, estamos hablando de tres diferentes sanciones. Bien, muy bien. En el concurso ideal de delitos hablamos de, si bien una ideación, si bien la voluntad por realizar un hecho delictivo, pero que sin embargo en la práctica terminamos cometiendo o vulnerando más de un dispositivo legal. Dicho en otras palabras, yo quiero matar, pero en el camino, ¿no? Como modo de ejemplo, pero en el camino mis acciones terminan vulnerando diferentes bienes jurídicos. Concurso ideal, porque en mi determinación por cometer un delito determinado, termino vulnerando otros bienes jurídicos y consecuentemente cometiendo otros delitos. Mientras que en el concurso real de delitos, realizo diferentes acciones, ¿no? Y termino realizando diferentes vulneraciones a diferentes bienes jurídicos que ameritan diferentes sanciones penales. Bien. Entonces, para ponerlo en una especie de sistema, concurso ideal es querer realizar un delito y se termina cometiendo varios. Un hecho termina deviniendo en delito A, B y C, D y E. Mientras que el concurso real supone hecho 1, hecho 2, hecho 3, hecho 4. Y vulnerando delito A, B, C, D. ¿Sí? Mientras que uno supone una acción que deviene en varios resultados, el otro supone varias acciones que vulneran varios delitos. ¿Qué sucede con la pena en el concurso ideal de delitos? En el concurso ideal de delitos se aplica la pena mayor, la pena del delito mayor. Mientras que en el concurso real de delitos se hace una sumatoria de las penas. ¿Por qué? Porque existe evidentemente una voluntad por realizar varios delitos y existen diferentes acciones que vulneran varios bienes jurídicos, a diferencia del concurso real. Ahora, de esta manera, el derecho penal está controlando el jus puniendi, pues se está regulando de cierta manera la acumulación, ¿no?, de las consecuencias penales a los hechos delictivos. De esta manera se está encuadrando, se está distribuyendo, bien, las penas aplicables a los diversos hechos delictivos. Entonces,
¿Cuál es la finalidad de que exista este concurso de delitos? Primero, una debida tipificación. Hablábamos de que uno de los límites del jus puniendi era evitar aplicar el derecho penal a cualquier persona y a cualquier acto. Entonces, de esta manera también con el concurso real e ideal, estamos limitando el jus puniendi, estamos poniéndole límites y parámetros y estamos evitando de que haya una errónea tipificación, ¿no? A partir de un análisis y de una investigación correcta, concreta, compacta, ¿no? Adecuada, con el respeto a los límites materiales y formales a los cuales ya hemos hecho referencia. Necesariamente para hablar de concurso de delitos hemos tenido que pasar por lo que ya hemos venido definiendo en la sesión, en el primer bloque de la sesión. Entonces, uno de los objetivos es aplicar, encuadrar y subsumir adecuadamente en lo que respecta a la tipificación del delito y así evitar errores. ¿Sí? Y al ser de corte garantista, al tener un ímpetu garantista, pues hacer que no se acumule indebidamente las sanciones penales. Si bien existe pues una persecución al delito, pero tenemos un modelo penal cuya teoría de las penas es prioritariamente la rehabilitadora y resocializadora. Entonces, ¿de qué nos sirve condenar a múltiples años o darle múltiples condenas a una persona si lo que queremos es no sobrepoblar las prisiones? Si lo que queremos es que esta persona se reinserte en la sociedad, ¿no? Entonces, de esta manera, el derecho penal está haciendo por demás un esfuerzo, ¿no? Digno, loable, por evitar, ¿no? Que haya, pues, sentencias desmedidas, ¿sí? Ahora bien, tenemos que este concurso tiene sus principios, ¿no? Tiene sus principios. Y son el principio de especialidad, subsidiariedad, consunción y la alternatividad. Vamos a definir brevemente cada uno de estos, ya para ir finalizando. El principio de especialidad, espacialidad, es aquel que hace referencia, ¿no?, al tiempo y espacio en el cual se desarrolla un delito. Tenemos que hacer un correcto análisis de la normativa vigente, de a quién le vamos a aplicar el delito y en qué momento, ¿no? Y en dónde cobra vigencia, ¿por qué no?, también la norma peruana. En este caso, tenemos pues que el concurso de delitos tiene que tener eh, una especial atención por cómo se realizaron los hechos. Cómo se realizaron los hechos y en qué orden, para poder determinar si efectivamente estamos ante un concurso ideal o a un concurso real de delitos. Porque en la teoría todo puede estar muy claro. Pero sin embargo, a ver, yo les pongo un ejemplo. La persona de A quiere matar a la persona B. Y antes de matarla, de darle un balazo en la cabeza, la golpea. La golpea de tal forma que le causa lesiones graves, ¿no? En este supuesto, ¿tenemos un concurso real o un concurso ideal de delitos? A ver, doctores. Doctor, disculpe, primero lo lesiona y después lo mata, o algo así.
Primero lo golpea causándole lesiones graves y finalmente le da un disparo en la cabeza. Un concurso ideal podría ser ese, doctor, porque este, para llegar al disparo, de repente hubo antes un enfrentamiento y bueno, ha tenido que lesionarlo, ¿no? Para poder, digamos, llegar a dispararle, ¿no? Entonces, pienso yo de que es un concurso ideal, no sé, estaré bien, estaré equivocado. Muchas gracias, doctora. ¿Qué dicen los demás? A ver, Ajá. vamos a ver si compartimos la precisión de la doctora Carmen. ¿Qué dicen los demás? A ver, el doctor Eder, la doctora Karina, los demás, a ver qué nos dicen. Doctor, sí, tampoco no sé si estoy equivocada, pero yo considero de que podría ser un concurso real, dado que primero se quiso lesionar y después terminando disparando. Por lo tanto, quería realizar un tipo de delito, pero terminó haciendo dos. Bien, muy bien, muchas gracias. Doctor Eder, doctora Indira, doctora Milet, Tatiana, coméntenos. Bien, vamos a ir delimitando. Aquí podemos aplicar o tenemos que aplicar necesariamente la regla de las máximas de la experiencia. Tenemos que actuar o tenemos que inferir a partir de una lógica conductual de secuencia, ¿no? Una lógica conductual eh, de consecuencia. Yo considero, a menos que alguien de pronto pueda refutarlo, pero yo estoy completamente seguro de que se trata de esto, de que es un concurso real de delitos. Y justamente por los mismos motivos que la doctora Karina acaba de exponer. ¿Por qué? Muy diferente hubiera sido que la persona de A golpea a B con tal fuerza y con tal contundencia que termina matándola por las lesiones, ¿no? Entonces ahí hablaríamos de que existe un hecho, que es el golpearla, pero que vulnera dos bienes jurídicos. Primero, la integridad física y segundo, la vida. Tal como lo comentamos en el concurso ideal. Idealmente yo quiero cometer un delito, hago una acción, pero termino vulnerando dos bienes jurídicos diferentes y cometiendo dos delitos consecuentemente. Pero ese no es el caso. El caso es golpeo y luego disparo. Son dos acciones. Son dos acciones que una no es consecuencia de otra. Y sin embargo se han vulnerado dos bienes jurídicos diferentes y consecuentemente se han cometido dos delitos diferentes. Entonces, en este caso en particular, estamos hablando de un concurso real de delitos, desde mi modesto punto de vista. Reitero, estoy totalmente convencido de que es un concurso real, a no ser que de pronto exista una explicación diferente, porque finalmente uno no es dueño de la verdad, pero según el ejemplo que he dado, considero que es un concurso real de delitos. Y así como este tipo de encrucijadas, de situaciones, de contextos o escenarios, nos vamos a ver constantemente en la práctica. Nos vamos a ver constantemente en la práctica. Entonces, esa es nuestra labor. En eso debemos enfocar nuestros esfuerzos académicos. Pero estamos por buen camino. Le escuchamos. Doctor, disculpe, es que yo lo decía en el caso de que pensé que era que había puesto resistencia a la persona y cuando uno resiste, primero pues uno quizás puede recibir los golpes, las agresiones para llegar a matar a esa persona, ¿me entiende? Entonces yo pensé que, o sea, por ahí, ¿no? Pero ahora, bueno, que usted lo explicó de esta manera, como que también pues comparto lo mismo de usted, ¿no? Bueno, eso quería acotar. Gracias.
No, perfecto, doctora. Perfecto, está bien. Muy bien, perfecto. Ese es básicamente el ejemplo que hemos trabajado y bueno, hemos llegado, considero, a una conclusión grupal, a una conclusión en común. Tenemos también el principio de subsidiariedad, que es aquel, pues no, que analiza en última ratio, elige dentro de la gama de acciones cuáles son punibles y que debe ser, pues no, regulado, juzgado y tramitado a través de órgano competente. La consunción es que el hecho realizado necesariamente se encuentre establecido en algún dispositivo penal, ¿no? Y está finalmente el principio de alternatividad, que es si efectivamente podemos aplicar la pena que se está estableciendo o se puede ir a una vía alternativa. En este punto, por ejemplo, tenemos la conversión de pena, la aplicación de tercios, ¿no? El sistema de tercios, que es cuando ante la evidencia del imputado, del encausado, del acusado, se tiene que sus condiciones personales pues lo hacen acceder a este beneficio, ¿no? De la conversión. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, si una persona carece de antecedentes penales, si una persona de pronto tiene estudios, trabaja, es una persona que puede contribuir a la sociedad, si es una persona que de pronto de ella dependen, no sé, menores o dependen sus padres, adultos mayores, estas condiciones sociales, culturales que tiene la persona encausada, deben tomarse en cuenta para ver si existe una pena alternativa, ¿no? Si existe una pena alternativa. Y evidentemente la suspensión de la ejecución, esto es un tema más procesal, debe o puede, ¿no? A nivel discrecional del juez, aplicarse. Siempre y cuando obviamente la pena no supere los 5 años. Tampoco es que vamos a darle una pena suspendida a todos los delitos, ¿no? El requisito es que no supere los 5 años. Ah, y ojo, recordemos que los delitos de corrupción de funcionarios no tienen acceso a la conversión ni tampoco a los beneficios penitenciarios. Y los plazos prescriptorios se duplican. ¿Sí? Recordemos que la prescripción ordinaria es cuando de cometido el hecho no se denuncia por el plazo de la pena máxima que el delito prescribe. Por ejemplo, en el caso del delito de estafa, la pena máxima es de 6 años. Alguien estafa en el año 2010, estamos en el 2022, ese delito ya prescribió ordinariamente, porque ya pasaron los 6 años que representan la pena máxima. Ahora bien, existe la prescripción extraordinaria, que es cuando se cuenta el máximo de la pena más la mitad del máximo desde formalizada la investigación. Eso nos dice la jurisprudencia. Es decir, si se formaliza una carpeta fiscal y se forma un expediente por el mismo delito de estafa en el año 2012 y al año 2021 no se ha logrado terminar con el juicio, prescripción extraordinaria. Porque se excedió el máximo de la pena más la mitad del máximo, que serían 9 años. Es decir, ese delito prescribió en el año 2021, ¿no? Y en el delito de corrupción de funcionarios se duplican estos plazos. Es decir, que si una pena es de 4 años, la prescripción ordinaria es de 8. Y la extraordinaria vendría siendo de 12, ¿no? Y no acceden a conversión de pena en corrupción de funcionarios. Entonces el principio de alternatividad es que si existe una pena o una sanción menos gravosa, alternativa, discrecional, facultativa del juez, el juez debería resolver de manera positiva. Eso es lo que nos dice el principio de alternatividad. A modo de resumen, y ya para finalizar, tenemos que el concurso de delitos, el concurso ideal, es un concurso formal, es un hecho, ¿no? Que tiene como presupuestos los siguientes parámetros. Primero, el hecho debe ser único, es decir, secuencial.
Hablábamos de este supuesto, de este ejemplo, ¿no? En el cual una persona golpea y producto de los golpes mata a una persona. Es secuencial, hay unidad de hecho. Golpeo, golpeo hasta que la mato. ¿Qué ejemplo tan fuerte hemos escogido? Pero para que se entienda. Unidad de sujeto activo, es decir, que una sola persona debe cometerlo. Acá no hay pluralidad de sujetos activos. Evidentemente no hablaríamos de un concurso ideal si es que hay varias personas, ¿no? Cuando se vulnera de 2 a más tipos penales. ¿Mm? Y finalmente, cuando existe una variedad de bienes jurídicos vulnerados. Tenemos que el concurso real de delitos es un concurso material, porque supone varios hechos, supone varias acciones, supone varias conductas, o por lo menos más de una, ¿no? Por eso los parámetros o presupuestos es pluralidad de acciones, pluralidad de delitos cometidos, ¿no? Y necesariamente la unidad del autor, que quiere decir que cometido por una sola persona. Eso es concurso real de delitos. Bien, de esta manera finalizamos con la sesión número 3, que es la criminalización, derecho penal del acto y del autor y concurso de delitos. Quisiera saber si existe alguna duda para poder dar por finalizada la presente sesión. Bien, estando que no existen dudas, primero que nada agradecerles su disposición y su participación. A partir de la otra semana contaremos con otros docentes. Eh, la recomendación es la misma, generen preguntas, conéctense lo más temprano posible, ¿no? Y participen, porque lo ideal es que esto sea un conversatorio, ¿sí? Se les va a pasar el material a sus correos y a sus WhatsApps. Y bueno, en todo caso, de manera diferida, pueden comentarle pues a los organizadores sus dudas para podérselos resolver, ¿sí? Que tengan muy buena noche y muchas gracias.